Bueno, bienvenidos entonces una vez más a esta sesión del ciclo de historia de Asopen. Hoy con la característica especial del cierre de este importante evento. Tenemos hoy la conferencia Librerías en Medellín a finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX, un caso de economía y cultura. En el día de hoy, a cargo del historiador Jorge Isaac Ortiz Arboleda. Jorge es historiador de la Universidad de Antioquia, candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, profesor a cargo de áreas como ciencias sociales y lengua castellana por varios años en instituciones educativas públicas y privadas de la capital antioqueña y del área metropolitana. También profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como historiador adscrito al Observatorio de Creadores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura de Bello, guía investigador en el programa de divulgación patrimonial del Cementerio Museo San Pedro y guía pedagógico e investigador en el programa de recorridos pedagógicos urbanos del colectivo académico y cultural Grupo Independiente de Memoria y Ciudad. Al presente, miembro desde el 2013 del Grupo de Investigación de Historia Cultural, Memoria y Patrimonio Cultur de la Universidad de Antioquia. Coautor de los libros Intelectuales, Literatura y Política en América Latina, de la editorial Pulso y Letra, y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y Travesías y Panoramas en la Historia Colombiana, para volver a mirar al presente, de la Alcaldía de Itagüí, también es otra de sus publicaciones. Le agradecemos mucho a Jorge Isaac Ortiz Arboleda la presentación con la cual nos va a ilustrar esta tarde en el marco del ciclo de historia de Asopen 2023. Muchas gracias, Jorge. Adelante. Bienvenido. Bien, buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, agradecer a Asopen, agradecer también al Grupo de Investigación de Historia Cultural, Memoria y Patrimonio Cultur por concederme, darme el voto de confianza para participar una vez más en este ciclo de conferencias que Asopen pues ya ha venido configurando como un espacio en el que las reflexiones académicas, algunas aventuras también desde lo intelectual, nosotros hemos podido compartirlas con ustedes a lo largo ya de 10 ciclos, ¿cierto? En el día de hoy mi intención es mostrarles algunas aproximaciones a un ejercicio que yo he venido desarrollando básicamente en los últimos 4 años alrededor de un campo muy interesante que tiene que ver con la historia intelectual y la historia cultural, que es el de los espacios de sociabilidad. Esos espacios de interacción, de encuentro, en los que muchas veces sin tener unas reglas preestablecidas o fijadas, los distintos actores sociales o las personas que allí confluyen terminan por darle una personalidad muy especial a esos lugares y a través de esos lugares aportar a la construcción y a la transformación social. En épocas anteriores, o digamos en espacios anteriores de conversación acá en el ciclo de historia, yo me había referido, entre otras cosas, a las universidades, a los cafés, a las bibliotecas, y tenía por allá desde hace rato como en el tintero abordar las librerías.
Pero antes de entrar pues como en propiedad, yo quisiera, como sucede a veces en los libros, que a uno las publicaciones de ahora años le colocaban una noticia biográfica, entonces uno empezaba conociendo un poco sobre el autor. Yo les quiero contar por qué llegué a las librerías como tema que propuse para el desarrollo de este ciclo, que está dedicado a científicos, emprendedores, empresas y empresarios siglos XIX y XX en Colombia. Resulta que cuando estaba yo promediando los 10, 11 años, tuve mi primera salida a Medellín. Yo soy oriundo del municipio de Bello, que es el vecino pues en el norte, y con escasos pues 10 años me dieron las indicaciones básicas de cómo llegar a donde necesitaba, que era la Biblioteca Confama de San Ignacio. Para esa época todavía no existía el metro, entonces había que llegar en bus. Te creemos. ¿Cierto que sí? Ah, bueno, listo. No, más o menos, sí señor. Ese es como el dato exacto. El siglo pasado. Ese está mejor, era el siglo pasado, finales del siglo pasado. Entonces había que hacer pues las caminatas de rigor. El bus lo dejaba a uno por ahí por el edificio de los Espejos, en el famoso Torre Argos, y había que caminar hasta la plazuela San Ignacio. Entonces en ese recorrido pues yo fui advirtiendo algunos espacios, y entre esos pues me di cuenta que detrás de la clínica Soma había dos librerías. Una de ellas todavía se conserva, que es la librería Legis, ¿cierto? Pero ahí vecina de la Legis estaba la librería Dante. Entonces yo dije, muy bueno que acá en el centro de Medellín, y de camino pues a esa obligación mía, que era una obligación de estudiante, dar con esa biblioteca, porque había consultado en la sede de Bello y me habían dicho que lo que yo necesitaba no estaba ahí, pero que sí estaba en la biblioteca del centro de Medellín. Entonces pedí la dirección, busqué orientaciones, di con la ruta de buses, y bueno, cuando yo llego conseguí pues el material, fascinado con la biblioteca, y al regreso digo yo quiero ver cómo es esta librería. Y empieza ahí un descubrimiento del centro, pero a partir de unos intereses muy particulares, que son los libros que yo puedo prestar, y que van pues como a enriquecer lo que ya existía en la casa materna, porque ahí había una biblioteca que mi mamá había ido construyendo para mis hermanos y para mí pues como estudiantes, pero al mismo tiempo su propia biblioteca con ciertas temáticas pues en particular. Y estaban esos libros que la biblioteca ponía a disposición. Ya te voy a dar la palabra, Alejandro. Y estaba la posibilidad también de ver que estaba disponible en las librerías, así yo no lo pudiera comprar, ¿cierto? Pero estaban las librerías. Desde la Dante luego descubrí que estaba la librería América, que estaba la librería científica, esas pues por el pasaje de Boyacá, es decir, por un costado de la iglesia del Parque Berrío. Ya no existen. Ya todo eso son almacenes de ropa, de artículos deportivos y demás, pero en su momento se convertían como en una huella de una Medellín que yo no conocía, y que para personas ya mayores pues hacía parte como del mapa cultural de la ciudad, ¿cierto? Porque esas librerías, como lo vamos a ver en esta charla que les propongo, están conectadas con un circuito de creación y consumo cultural, pero al mismo tiempo con una vida económica que marcó a la ciudad, que la distinguió en la región, y que también se convirtió en parte importante de lo que hacía de Medellín una ciudad muy atractiva para el visitante, fuera este pues nacional o extranjero. Dale, Alejandro. Pena que me llama la atención, esta pregunta debería ser para el final, pero vos tenías 10 años y tenías ese interés por los libros y las librerías con 10 años. Hermano, sí, es Yo a los 10 años jugaba pelota,
Pues nunca me imaginaba. Pero es que en mi caso una cosa no niega la otra. Es decir, a mí me ha gustado mucho la academia. Entonces, en la vida familiar ya había un acercamiento al libro que para mí fue pues como muy especial. Entonces, cuando existió la posibilidad de que, además de la biblioteca del colegio, además de la biblioteca municipal o además de la biblioteca de Confama, que quedaba pues en el antiguo, esa era la casa del pensionado, eso es ahora el centro Confama, en Bello, pues, quien de pronto se ha adentrado a conocer un poco del municipio ahí en la zona cercana al parque, identifica Confama. Eso antiguamente era la casa del pensionado, que era una extensión pues del patronato, y ahí Fabricato le habilitó a Confama para que funcionara una biblioteca. Entonces yo sí he sentido una gran atracción por los libros desde pequeño, pero obviamente pues yo jugaba mucho en la calle, no me perdía pues las vacaciones. También me gustaba, porque mi casa estaba entre lo urbano y lo rural, entonces me gustaba mucho ir al rastrojo, me gustaba recorrer las quebraditas, bueno, ¿cierto? Pero sí, de pequeño mucho interés como por el tema de los libros. Entonces mi padre pues me dio la indicación, ¿no? Si vos vas para el centro, esto vale el pasaje, el bus se cogía acá y yo te voy a acompañar hasta tal parte y de ahí en adelante vos andás solo. Yo, bueno, entonces hice ese viaje. Mi viaje obviamente era solo hasta esa biblioteca y devolverme, pero entonces de pasada yo decía, qué bueno ver qué es lo que hay en esa librería. Y ya cuando estaba terminando el bachillerato, entonces yo me recorría el centro, pero me lo recorría era a la luz de las librerías y las bibliotecas. Entonces, por eso les hablaba de la América, de la Científica, de la Nueva, que quedaba sobre Junín, de la Continental, que estaba ahí en todo el cruce de la 1 de Mayo con Boyacá, perdón, con Palacé. Y pues volviendo como a esa primera idea, hay una conexión muy estrecha entre lo que es mi propia vida y el haberme interesado por tratar este caso de las librerías, que no solamente son espacios de vida cultural, sino que son espacios a través de los cuales uno puede ver la conexión entre una Medellín que se ha construido, reconstruido, deconstruido alrededor de todo lo que tiene que ver con las iniciativas empresariales, el emprendimiento, la vocación industrial, la dinamización de los mercados regionales, nacionales, latinoamericanos, europeos y norteamericanos. Uno lo puede ver en conexión también con esto que normalmente o la historia del arte o la sociología de la cultura o sociología de los intelectuales pues ha trabajado de manera muy detallada, que es las librerías, los cafés como espacios de sociabilidad intelectual. Entonces yo le doy un giro al asunto, no me voy a concentrar en hablar sobre esa playa de escritores o de profesores universitarios, sino que voy a tratar de mirar las librerías como ese espacio en donde confluye precisamente lo económico, dando cuenta de un escenario, un contexto, y lo cultural, porque esos personajes pues le dieron vida también a esos espacios, ¿cierto? Entonces es más como por ese lado. Listo. Pero sí, es que yo he sido muy nerdo, hermano. Entonces, bueno, vamos a la siguiente, porfa, Gabriel, te agradezco. Listo. Entonces, lo primero es hablar un poco acerca del contexto de por qué las librerías resultan ser ese espacio en el que convergen economía y cultura. Entonces, aquí en estos 3 recuadros, yo les propongo inicialmente que no nos concentremos en que solo las librerías en esa transición del 19 al 20 son un espacio en el que convergen esos 2 grandes campos de la vida humana, sino que en la propia historia de nosotros como género, como especie, ya existen experiencias que nos permiten ver cómo la economía y la cultura van de la mano. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que cuando nos acercamos a unos temas o procesos los tenemos que escindir, separar para poder verlos mejor, pero llegamos a un punto en que los comprendemos de tal manera que no los vemos integrados al resto de la realidad de donde provienen.
Entonces, lo que yo quisiera es devolvernos y encontrar en estos momentos, por ejemplo, en el medioevo, en el Renacimiento y en la modernidad, unos casos muy puntuales en los que economía y cultura visiblemente están siempre yendo de la mano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué propongo comenzar por ese entrecruzamiento? Porque para la historia cultural, incluso para la historia de la literatura, las librerías y los cafés están llenos de un gran significado por la posibilidad de que allí se encuentren personalidades o de la literatura o del arte o de la vida social y política, pero al concentrarnos en que ellos son los que le dan brillo a esos espacios, nos olvidamos de ese escenario o de ese contexto en el que ese espacio existe y ese encuentro de esos distintos actores sociales se da. Entonces, ponía el caso o propongo el caso de medioevo porque hasta el medioevo el arte no está separado ni de la política ni de la economía, ¿cierto? A los artesanos se les encargaba una tarea primordial y esa tarea era que alfabetizaran a través de sus obras. Fueran ellas los vitrales, fueran ellas las esculturas, fueran ellas los pequeños objetos que tenían algunas de esas familias en sus hogares, o las laminillas, ¿cierto? Entonces, uno ahí ve el arte muy conectado con todo ese momento social por el que se está viviendo. Pero ya en el Renacimiento, cuando aparece el artista, que el artista dice, yo voy a crear algo que me va a distinguir y me va a reconocer en ese vasto universo de artesanos o de otros artistas. Entonces a uno le vienen a la mente muchos nombres, Miguel Ángel, Da Vinci, Donatello, Rafael, bueno, qué sé yo, la lista pues sería interminable. Pero entonces ahí que ya el asunto es exaltar un proceso de construcción de algo que resulta ser distintivo, único, ¿cierto? Diferenciador. Entonces nosotros decimos, bueno, fantástico poder acercarse a la Florencia o a la Venecia del Renacimiento, porque miren las fuentes, porque miren las iglesias, porque miren los frescos, las pinturas que tienen las iglesias, y se nos olvida que toda esa producción artística y que esos mismos artistas buscando favorecer a esos mecenas o a esos burgueses que se están consolidando como clase social, lo que están haciendo es construyendo un ciclo de consumo, ¿cierto?, de una serie de imaginarios y de representaciones que se sustentan sobre un momento de la economía muy puntual, que es el capitalismo mercantil. Es decir, todo el florecimiento de Europa, que eso los historiadores de corte socioeconómico y en su momento los historiadores marxistas lo trabajaron bastante, descansa sobre la expansión de Europa hacia América, Asia y África. Sin las riquezas que se encontró Europa en esos otros continentes, ese momento no se hubiera podido dar, ¿cierto? Entonces, nosotros rara vez vemos esa conexión, porque lo que vemos es lo que esos artistas con sus obras, con sus propuestas, nos permitieron acercarnos a esa valoración de lo humano, poder reconocer la belleza y sensualidad que está presente en hombres y mujeres, replantear toda la visión acerca de lo religioso, porque allí entonces lo que se ve es básicamente que el hombre está cumpliendo un destino para el que Dios, su creador, lo puso en la tierra, y ese destino no era sufrir, sino básicamente con su inteligencia, con su fuerza, con todas sus capacidades y habilidades, transformar esa tierra para prácticamente construir un paraíso en este mundo, no en el ultraterreno, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a mirar que no son espacios compartimentados, sino que por el contrario están todos entrelazados y que hay distintos puntos de conexión, y que uno de ellos es precisamente que eso que es tan importante para esa Europa del Renacimiento,
descansa sobre una gran riqueza que se está acumulando gracias a la exploración de África, Asia y América, entonces ya la cultura cobra otro significado. No es que se vuelva, no es que se contamine, no es que haya que considerar que entonces deja de ser tan valiosa o tan atractiva, o que deje de tener para nosotros ese interés que en su momento tuvo por la genialidad de esos artistas. No, esa genialidad, ese atractivo, ese gran interés corresponden a una realidad más amplia en donde la economía también tiene cabida, y sin ella muy seguramente esa experiencia no se hubiera podido dar, porque la gran mayoría de esos artistas lo que hacen es precisamente contar con la protección de hombres, familias económicamente muy poderosas. Entonces ahí hay una conexión que nosotros podemos seguir leyendo, ¿cierto? Yo puse pues como ese punto de partida, no digo que sea el único, pero es el que me sirve para que cuando lleguemos al caso de Medellín en la transición del 19 al 20, ustedes no digan, bueno, entonces ¿por qué era Medellín? Porque Medellín tiene ciertas características en lo económico, entonces por eso las librerías habrá que verlas como un punto de intersección o convergencia entre economía y cultura. No es que ya hay experiencias en ese mundo occidental al que nosotros pertenecemos, en los que economía y cultura se están dando constantemente la mano. Porque lo que estás diciendo, ese capitalismo mercantil, digamos, permitió un aburguesamiento de la cultura y de la expresión artística. Pues eso es como si fuera un seminario, Alejandro, responder a esa pregunta. Entonces, me voy a apoyar en un gigante y lo voy a hacer con una respuesta muy esquemática. Según Romero, la mentalidad burguesa se construye de tal manera que uno no puede preguntarse qué fue primero, porque lo que hay es una sincronía de eventos en donde distintos componentes culturales confluyen para materializarse en una visión de la política, una visión de la economía, una visión de la sociedad y una visión del arte. Pero todos están confluyendo para darle respuesta a ese imaginario o mentalidad burguesa. Entonces, en su momento, obviamente, hubo discusiones muy fuertes de si era la realidad más inmediata, ¿cierto?, la de lo socioeconómico, la que determinaba esa visión en lo cultural. Y hubo posturas muy radicales que planteaban todo lo contrario, que era desde esas visiones de la cultura se determinaba cómo iba a ser esa visión socioeconómica. Pero digamos que para no sumarnos a esa discusión, porque eso fue interminable, yo creo que hasta el día de hoy eso no se ha podido zanjar, hay una tercera vía en donde lo que se plantea es que en lugar de preguntarse cuál de las dos es la que está teniendo predominancia, se entiende que ambas responden a una serie como de nutrientes o componentes que se van a ir expresando en cada uno de esos campos. Para mí, pues yo soy partidario de esa vía, ¿cierto? Y como te digo, apoyándome en Romero, diría más bien eso, que unas bases que le dieron fundamento a la cultura occidental se estaban recomponiendo, y en esa recomposición uno tener siempre los mismos ingredientes, pero dependiendo en qué momento los echa y con qué los mezcla, eso va a dar una cosa completamente distinta. Entonces nosotros teníamos en el cierre de la Edad Media unas características en las que lo que había sido ese pensamiento de las culturas orientales y lo que había sido la experiencia de Roma construyendo una gran visión del Estado y de lo institucional, se vinieron a sumar a todo lo que las culturas de los llamados por el Imperio Romano pueblos bárbaros van a sumar, ¿cierto? Y en esa recomposición, a la luz de esas invasiones bárbaras, pues lo que nos vamos encontrando es que todo eso que le había dado sustento a la Edad Media se empieza a recomponer, ¿cierto? Entonces, obviamente surge la burguesía y es fundamental, pero en esa recomposición todos los asuntos se ven afectados, uno lo va viendo
a veces de una manera muy evidente en ciertos momentos o procesos, y otras veces no se advierte tanto, sino que ya cuando aparece una figura uno dice, pero este tiene conexión también con lo que ha sido la construcción de esa mentalidad burguesa, ¿cierto? Es más como en ese sentido, pero no responder en este caso cuál fue primero. No, se están influyendo mutuamente en cada uno de esos campos. ¿Listo? Entonces, bueno, les puse el caso del Renacimiento y les pongo el caso de la modernidad por otro espacio fundamental, y es el de los cafés. Los cafés no se pensaron como espacios de vida cultural e intelectual. Se convirtieron en eso, que es distinto. Pero los cafés le daban respuesta a un interés que tenía gran parte de la Europa occidental del momento por aprovisionarse o disfrutar de una bebida que ya venía altamente valorada por los ejércitos y las cortes europeas que habían estado en los años anteriores o en los siglos anteriores en contacto con el África y con el Oriente cercano. ¿Por qué? Porque pues es una bebida que destierra el sueño, permite largas horas de actividad, porque además de eso posibilitaba un mayor vigor. O sea, tenía una cantidad de aspectos que la hacían muy interesante para esas comunidades, y los europeos estaban desde hace rato en todo ese tema del comercio de especias muy interesados en traérselos y aclimatarlos incluso en el escenario europeo, pues para participar activamente, ya no como consumidores, sino también como productores y exportadores. Y las casas de té y los salones de café empiezan a aparecer como unos espacios en los que a precios muy módicos pues uno puede gozar de la bebida, ¿cierto? Y eso se va convirtiendo en un espacio en el que yo ya no tengo que estar en mi casa, yo ya no tengo que estar en la iglesia, yo ya no tengo que estar en el espacio que las instituciones del momento me piden que habite, sino que este espacio no tiene reglas y yo puedo estar ahí todo el día a la luz de un café que acabé de comprar, ¿cierto? Así el café esté frío o así yo no me lo vaya a tomar porque no me gusta. Y me encuentro con otras personas, y en ese encuentro con otras personas me entero de muchas cosas, me entero de lo que está pasando alrededor, me entero de lo que está pasando a nivel de política y economía en otros lugares, me entero incluso de cosas que están sucediendo en espacios a los que yo nunca tengo acceso, pero como ahí confluyen todos los que hacen parte de ese espectro social de esa comunidad, entonces los cafés se convierten en unos pequeños universos. Y en esa medida, cuando ya en el siglo XVII y XVIII los ilustrados convierten a los cafés en sus sitios de reunión predilectos, entonces la corona empieza a temer que en esos espacios se esté fraguando o se esté construyendo o conversando la posibilidad de otras formas de la política en las que la monarquía no sea la opción predominante. Entonces los cafés son perseguidos, son cerrados, quienes participan y son asiduos visitantes de esos espacios también son señalados, y ahí entonces eso que ocurrió en Europa nosotros luego lo vamos a ver con el medio siglo colombiano, principalmente Bogotá es el que más ha reconstruido ese escenario a la luz del 9 de abril, pero si nosotros hacemos el mismo ejercicio con las ciudades capitales, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, nos vamos a encontrar que allá también hay presencia de esos espacios de encuentro intelectual y cultural, llámese librerías, llámese cafés, y que en esos espacios de encuentro pues ahí la conversación se va a nutrir, no solo del simple chisme o anécdota, le pasó a fulanito tal cosa, tengo esta angustia porque no puedo pagar la última cuota, en ese momento no existía Flamingo, pero hagamos de cuenta que sí, entonces eso me angustia, y a la par con eso, yo me voy enterando de muchas otras cosas que tienen que ver con el entorno local, con lo que le está pasando al departamento o con lo que le está pasando al país. Y comparto ideas y conozco otras maneras de entender el asunto. Es más, me alfabetizo sin tener yo las herramientas
que una escuela me podría proporcionar, porque en esos cafés el acceso a la cultura impresa, a la cultura escrita, significaba que se hacían lecturas en voz alta o se compartían lecturas, y yo podía no ser un gran lector, pero a la luz de lo que los otros comentaban, pues yo me convertía también en un comentador de esa producción escrita que estaba circulando. Ahí el caso pues más palpable, antes de que se me olvide, es por ejemplo lo que hace Álvaro Mutis cuando él se va del país y ya se queda de lleno residenciado en México, y a él le preguntan que cuál fue la Colombia que él conoció. Y él dice que la Colombia que él conoció era una Colombia marcada por los cafés, y que los cafés bogotanos fueron la universidad que él nunca tuvo. Que es más, él no terminó el bachillerato, aún con todas las imposiciones de los papás, porque él estaba en un muy buen colegio, pero para él los cafés eran más importantes que la educación que se le estaba dando o que se estaba impartiendo en ese colegio en el que el papá o la familia lo había inscrito. ¿Por qué? Por la posibilidad de encontrarse ahí con escritores de provincia, por la posibilidad de encontrarse ahí con periodistas y académicos del mundo bogotano, y en esa medida pues él consideraba que esa era la verdadera universidad que él había tenido. Entonces, para nosotros hay cafés y hay librerías por rescatar porque tienen ese mismo valor, pero nosotros no hemos hecho todavía ese ejercicio juicioso de ir a rastrear las huellas en el pasado que permitan ver cómo esos espacios se integraron con lo que ya sabemos que cultural, política, económicamente fue muy importante. Hemos hecho un ejercicio valiosísimo con las revistas, pero las revistas no están solas, las revistas están conectadas a otros espacios, y dentro de esos espacios están las librerías y los cafés. Entonces, bien, modernidad, pensar en los cafés. Medellín, Antioquia y Colombia en el último tercio del siglo XIX. Cuando les digo que notas de economía, política y sociedad, es porque hacia 1870, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, curiosamente los locales, cuando les preguntan, porque hay mucha visita de extranjeros, piensen que se está construyendo, se está empezando a construir el ferrocarril, el trazado que va a permitir que desde el Magdalena hacia el interior del departamento podamos contar con una vía férrea que nos lleve a participar de una manera más directa a los mercados internacionales, que estamos en plena experiencia de un proyecto federal, y Antioquia hace parte de manera excepcional de ese proyecto del federalismo. Digo de manera excepcional es porque es una constitución de corte liberal, la de 1863, es una constitución que declara a los estados, hoy llamaríamos departamentos, estados soberanos, o sea que si ellos tienen la voluntad, el deseo o el arranque, se pueden separar, porque ahí no se reconoció que había un centro aglutinador, sino que se dijo el Estado en sí mismo, como Estado soberano, es el que determina si va a participar o no de esa integración nacional, que ese fue el gran desafío para el caso nuestro. El federalismo de nosotros no se parecía al federalismo norteamericano, ¿sí? Porque en el norteamericano, así existan los estados, siempre hay un eje que los hace converger a todos, pero en este no, ¿cierto? Y aunque era un proyecto de corte muy liberal, el Tolima y Antioquia se convirtieron en bastiones conservadores, y desde el conservatismo le dieron vida al proyecto federal. Vamos a modernizar la educación, vamos a modernizar el territorio, vamos a facilitar o a crear las condiciones para que económicamente la región sea verdaderamente importante o representativa en el escenario nacional o internacional. Entonces, es importante mirar esos tres, ¿cierto? ¿Qué es Colombia? ¿Qué es Antioquia? ¿Qué es Medellín? En ese último tercio, esos últimos 30 años, porque Medellín, por ejemplo, no conoce grandes espacios de vida cultural según la visión de sus propios habitantes, ¿sí? Otra cosa es lo que va a pasar después de 1870. Pero hacia 1870, 71, eso no existe. A ojos de un observador atento, ahorita vamos a ver de quién se trata, Medellín no lo tiene. No es que no exista,
es que la misma gente no lo percibe, ¿cierto? Que es diferente. La presencia de lo cultural después de 1870 va a ser cada vez más marcada y protagónica, ¿sí? Y eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Lo otro, por lo que insisto en esas notas de sociedad, política y economía, es porque nosotros estamos entrando a participar del mercado internacional con un nuevo producto estrella que es el café. Y con los Santanderes, con esta parte de lo que hoy llamamos el eje cafetero, o sea, que incluye pues a Caldas, que incluye al Quindío, que incluye a Risaralda, vamos a, incluso al mismo Tolima, vamos a intentar sumarnos a ese momento tan importante que está viviendo Europa y Estados Unidos a través de la monoexportación. Exportamos pero no consumimos, ¿cierto? Que es una condición pues que solo en el desarrollo del siglo XX se va como a transformar, y que solo en el último tercio del siglo XX nosotros venimos a entender que que les tengo acá, ¿cierto? Que es un café de origen, ese es barboseño, es fruto de varias décadas de estar diciendo que no es solamente un producto de exportación, sino que hace parte de la economía y de la vida cotidiana de los antioqueños o de los colombianos, ¿cierto? Que les dejé acá en la mesita, que se llama Cafetales, es, como les digo, producido en Barbosa, y la finca de donde se extrae es una finca de tercera generación, es decir, esa finca tiene más de un siglo de vida, y cuando el café surgió como una posibilidad para los antioqueños hacerse a unas rentas, a unos dineros, pues el miembro de esa familia en ese entonces, ese vendría siendo el bisabuelo de la actual dueña, el bisabuelo dijo: listo, me voy a sumar, voy a organizar, voy a rozar este espacio de mi finca, voy a crear voy a trasplantar estas maticas, estos cafetos, a ver eso qué da, ¿cierto? Se sumó a la Federación Nacional de Cafeteros, y ya en el cierre del siglo XX dijo: me retiro de la federación, voy a mirar ya por mi propia cuenta, y entonces sus descendientes pues le dan vida a ese proyecto. Entonces tenemos el caso del café, tenemos el caso de un proyecto político federal que para Antioquia es curioso, porque Antioquia desarrolla ese proyecto bajo el conservatismo, Pedro Justo Berrío, que está ahí en el Parque Principal de Medellín. Y en el caso de nuestra sociedad en el último tercio tiene una condición bastante particular, y es que a la par que se va transformando, y ahí sí muy importante retomar lo que decía Alejandro, cada vez más lo que es ese proyecto burgués desde lo económico, nosotros lo vamos incorporando con mucho ahínco y determinación en el territorio nacional. Entonces cada vez más es el comercio, cada vez más es la participación en estas empresas de agencias comerciales de distintos puntos de Norteamérica y de Europa que tienen presencia en el país, y ni qué decir en Antioquia, todo lo que tiene que ver con la exportación y extracción minera, todo lo que tiene que ver también con la construcción del medio de transporte más avanzado para la época, que es el transporte férreo o ferroviario, y una sociedad marcadamente campesina que está también en unas luchas muy interesantes para el reconocimiento de su condición en el territorio versus lo que está pasando en las ciudades, que se van convirtiendo cada vez más en centros de desarrollo bastante especiales. Por solo poner un caso, Medellín experimenta en esa segunda mitad del siglo XIX un crecimiento de hasta 3 y 5 veces, que va a permitir que al comenzar el siglo XX ya no tenga
esos menos de 10.000 habitantes, sino que tenga por encima de los 150.000 habitantes, ¿cierto? Que son para nosotros muy significativos, pero si se le compara pues con otras ciudades de América Latina, pues siguen siendo ciudades muy pequeñas. Pero Medellín experimenta un gran crecimiento demográfico y eso tiene que ver con ese proyecto económico y cómo se suma distintos grupos sociales a ese proyecto. Entonces, bien, el último es el papel de la cultura y del arte, ahí yo diría de las culturas y de las artes para el final del siglo XIX y a principios del XX. Dejé ese como último por una razón, porque nosotros sí vamos a ver, y Medellín va a ser un escenario bastante especial en el que esos productos de la cultura y del arte se van a multiplicar, se van a volver cada vez más presentes en el imaginario de quienes habitan Medellín o quienes se acercan a la ciudad, y en esa medida nosotros no los podemos ver desligados de lo que venía ocurriendo en los demás ámbitos, es decir, en la política y en la economía. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de que a eso lo podamos llamar un producto cultural si no hay una comunidad que lo vaya a recepcionar, que lo vaya a recibir, que lo empiece a consumir, a criticar, a cuestionar, a interpretar, y eso es lo que va ocurriendo en ese último tercio del siglo XIX para el caso de Medellín y de Antioquia, y que eso va a impactar también a nivel de país. Vamos a la siguiente, Gabriel, porfa. Bien, entonces, este es un testimonio de Francisco de Paula Muñoz. Francisco de Paula Muñoz no tiene retrato, pues yo no lo encontré, me fui al más juicioso de quienes se ha interesado por esa figura. Él fue juez, él trabajó en los periódicos de finales del siglo XIX antioqueños e incluso fue colaborador para algunos capitalinos. Me estoy refiriendo pues a Juan José Hoyos, el periodista, que es el que más ha reconstruido la figura de Francisco de Paula Muñoz, porque él lo considera un pionero del reportaje moderno de origen antioqueño, pero para el mundo. El reportaje moderno se supone que su laboratorio o casa matriz es Estados Unidos y está fechada la época en la que el reportaje moderno nace, ¿cierto? Que es básicamente en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Y ahí hay unos nombres muy representativos. Para mencionar uno, por ejemplo, habría que aludir a Truman Capote, por decir algo. Pero él dice, pilas que nosotros tenemos experiencias muy anteriores a lo que ocurre en el escenario norteamericano, en donde personas que no están nutriéndose de la escuela norteamericana le dieron vida a lo que nosotros también conocemos como reportaje moderno. Y eso es el famoso Crimen de Aguacatal, ¿cierto? Que en la colección de autores antioqueños ha salido muchas veces y que, bueno, todavía se sigue reeditando, donde en un sector de Envigado, en ese entonces, pues, un señor de apellido Escobar, que entre otras cosas, después de que se conoció el caso, el Escobar cambió de grafía, ¿cierto? Era un Escobar con V y todo el mundo lo cambió a B para que no lo conectaran con el Escobar asesino. Un hachero entró a una casa en donde estaba durmiendo una familia y asesinó a esa familia, ¿cierto? Francisco de Paula Muñoz, como juez, reconstruye todo el proceso y eso va apareciendo en la prensa, y Juan José Hoyos considera que en ese texto se reúnen todas las condiciones de lo que llamaríamos el reportaje moderno, con las técnicas pues que los norteamericanos ya hicieron famosas o inmortalizaron, pero mucho antes de que esos personajes siquiera existieran. Entonces, Francisco de Paula Muñoz, antes del crimen de Aguacatal, le encargan un pequeño texto para que los viajeros sepan qué es Medellín. Ojo, descripción de Medellín en 1870. Entonces, el hombre llega y dice, al final de su texto, es más largo, está acá. Por eso traje este libro de La ciudad y sus cronistas. Entonces, él dice que si en esa descripción de lo que Medellín sí tiene, él pudiera cerrar su texto diciendo lo que no hay, entonces
que él va a presentar esta lista. Y esa lista dice: observatorios, ninguno; vías férreas, ninguna; fábricas de tejidos, ninguna; monumentos públicos, ninguno; museos, ninguno; casinos, ninguno; bibliotecas públicas, ninguna. Dale la siguiente, Gabriel, porfa, son 2 diapositivas más. Coches y carros, ninguno; caballos de vapor en actividad, ninguno; teatros, ninguno; arsenales, ninguno; fábricas de productos químicos, ninguna; tintorerías, ninguna; jabonerías, ninguna; aparatos para el alumbrado de la ciudad, ninguno; fábricas de papel, ninguna. Dale. Y así sucesivamente hasta no acabar jamás, ¿cierto? Entonces, no es, ojo, que no existieran experiencias que en ese momento dieran a entender que lo que Medellín había sido hasta ese momento, espacio de frontera, un extremo en la construcción de lo que era esa sociedad del siglo XIX, no sirvieran como prueba para controvertir a Francisco de Paula Muñoz. Pero cuando Muñoz mira a Medellín, él dice: yo no veo todavía eso. Si eso es lo que puede caracterizar a las grandes ciudades, Medellín todavía no lo es, ¿cierto? Entonces pone las cosas en perspectiva con una nota muy crítica diciendo: nada de esto hay. Y eso es 1870, pero de ahí para arriba piensen todo lo que le pasa a Medellín, ¿sí? Entonces está la construcción del ferrocarril, que empieza en 1874 oficialmente, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, lo que va a significar también cuando él habla de los teatros. Dice: no hay ninguno, pero entre los años 80 para arriba se empiezan entonces a instalar, a adaptar espacios en el centro de la ciudad que van a recibir a esas compañías extranjeras para que puedan desarrollar sus funciones con normalidad, hasta que se crea pues el Teatro Municipal, que fue el Teatro Bolívar, muy famoso, o el Circoteatro España, que es posterior a 1870, es como de 1887 creo que es, perdón, o cerrando ya los 80. No sé qué profesión tiene Francisco de Paula Muñoz, pero esa condición de poder ver una época no lo es un intelectual. Pues la condición sine qua non del intelectual es querer participar de los asuntos de interés público y hacerlo a través de la cultura impresa. Esa sería como la más sencilla, pero intelectuales pues hay muchos de muy diversa condición. El artista plástico, el caricaturista, el músico, pero en la medida en que se involucran en lo que tiene que ver con asuntos de interés general o que alimenten ese tema de la opinión pública, ¿cierto? Que si lo es o no, no sabría decir. Analizar una época y identificar una época. Él construyó un texto que se lo encargaron porque Medellín era muy visitado. Entonces, antes de que existieran guías de viajeros hechas por los mismos paisas, como la que hizo, por ejemplo, Ricardo Lano, entonces le dijeron: un texto con el que le podamos presentar a los extranjeros, que es Medellín. Y el hombre hace toda la construcción, dice: estas son sus calles, estos son sus barrios más representativos, estos son sus templos. Los medellineses son reconocidos por esto, esto y esto, pero dice: también me cabe a mí la posibilidad de hablar de lo que no hay en Medellín. Y entonces hace ese cierre. Que solo ese texto lo convierta en intelectual, no. Si la pregunta va hacia allá, Alejandro, no, tendría que ser algo más que solo un texto, ¿cierto? Pero en la medida en que él, desde la cultura impresa y escrita, es decir, que él como escritor quiere participar de la construcción de una visión sobre Medellín, eso sí lo convertiría en un intelectual, ¿cierto? Y que se sume a la controversia y que aporte una visión de cómo entiende la cultura, la sociedad y demás, ¿cierto? Entonces, bueno, no confundir con Francisco de Paula Rendón, que es el amigo de Carrasquilla, ¿cierto? Pacho Rendón, pero sí son contemporáneos. Incluso llegan a coincidir en algunos espacios de vida cultural del Medellín de la época. Entonces, bien, es interesante qué pasa después de 1870. Por ejemplo, no se habla de bibliotecas. Y a través de trabajos como por ejemplo el de la profe Patricia Londoño, nosotros sabemos que en realidad sí existían muchísimas bibliotecas, pero que esas bibliotecas en ese momento fueran nota predominante y que se pudiera ver que estaban verdaderamente impactando
a cualquier ciudadano, el más común de a pie. Entonces para Francisco de Paula Muñoz no lo eran, ¿cierto? Pero sabemos que sí hay gran cantidad, porque incluso en el marco del federalismo las comunidades religiosas intensifican su trabajo, y dentro de esa intensificación del trabajo está que hay cada vez más espacios de acceso al libro que ellos crean y que van regentando o reglamentando para que la gente acceda a cierta visión de la cultura impresa y escrita, ¿cierto? Y además de eso, todo el tema de lo que va a significar la llegada de las revistas, ¿cierto? Crean revistas, pero también se importan muchas revistas literarias, científicas y culturales. Es que él tenía razón, Patricia Londoño con su recorte. No, pero es que el rollo es el siguiente. La profe Patricia tuvo una ventaja que no tuvo Francisco de Paula Muñoz, ¿cierto? Y es que tuvo la distancia que da el tiempo, ¿cierto? Ella no lo está mirando en 1870, sino que ella lo está mirando ya más de un siglo después. Y lo otro es las fuentes con las que consideró, porque es que a Francisco de Paula Muñoz no le dijeron usted va a crear un texto histórico y va a aplicar esta metodología y se va a ceñir por estas reglas. No, simplemente usted, como una persona atenta que creo que le toma el pulso a la ciudad de Medellín, produzca un texto en donde nos cuente qué es Medellín. Bueno, esa es parte de su visión, pero también una muestra de sus límites, ¿cierto? Pero no son los dos midiéndose bajo la misma tarea. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la siguiente, porfa. Listo. Entonces, le puse a esta sección intermedio por una razón, y es porque nosotros hasta 1870, apoyándonos en Francisco de Paula Muñoz, nosotros decimos, entonces Medellín es un pueblito donde no pasa nada y no hay nada. Pero después de 1870 eso se acelera de tal manera que hay casos muy especiales. Entonces yo quise traer porque para el caso de las librerías es muy interesante, y es por el que yo termino también diciendo qué bacano poder en este espacio del ciclo de charlas de Asopen hablar sobre la relación economía y cultura a través de las librerías. ¿Por qué? Porque perdido en la bruma del tiempo, y perdón utilizar esa frase tan ambigua, pero incluso me fui a un ejercicio muy juicioso de mirar qué hay sobre Carlos R. Restrepo, y hay una biografía muy buena hecha por el profe Rodrigo García Estrada en el Manual de Empresas y Empresarios de Colombia siglos XIX y XX, y ahí hay una mención a emprendimiento de Carlos R. Restrepo, que es la librería Restrepo, pero no dice cuándo se crea. Entonces yo llego a esa librería por una cosa muy curiosa, y por eso están estos dos personajes ahí juntos. Este es Tomás Carrasquilla, muy joven, ¿sí? Muy joven. Es decir, no tiene todavía los 50 años. Listo. Y allá están viendo un Carlos R. Restrepo, político, empresario, pero después de la presidencia. Es decir, es un hombre que ya supera los 60 años, ¿cierto? Estos dos hombres se encuentran en un espacio muy interesante. Les voy a decir cuál. Siempre en la historia literaria y cultural de la ciudad se habla del casino literario. Y se dice que el casino literario es una tertulia que a finales del siglo XIX crearon en la ciudad de Medellín distintos personajes, unos vinculados a la política, otros vinculados directamente al arte, ¿cierto? Y que entre los que orientaban ese espacio estaba Carlos E. Incluso hay textos donde se dice que el que creó el casino literario fue Carlos E. Carlos E, además de periodista, además de empresario y de periodista, fue literato. Ocasional, pero lo fue, ¿cierto? De Fernando González. Fue el yerno, el suegro de Fernando González, es cierto. Entonces, antes de que apareciera el Panida y se conectara con Carlos R. Restrepo, hay un momento muy interesante, y es que al casino literario llegan dos personajes, Francisco de Paula Rendón y Tomás Carrasquilla.
y para ser parte de la tertulia tenían que presentar un texto. Entonces, Tomás Carrasquilla se presenta con Simón el Mago. Simón el Mago es una obra maestra, pues no por nada Víctor Gaviria, cuando se acercó a momentos de la vida cultural en Antioquia, pues cogió a Simón el Mago para adaptarlo a cine, ¿cierto? Y es una obra maravillosa. Pero luego, en medio de las conversaciones, las discusiones que se daban en ese entorno, van preguntando que si, como estaba sucediendo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, a Antioquia y a Colombia le cabía la posibilidad de la novela. Ojo que ya se había escrito María, ¿listo? Que es de 1867. Pero ya la pregunta es si Antioquia como tal tiene las condiciones para ser novelable. Y entre todos los contertulios esa noche solo hay dos que dicen que sí. Y esos dos son Carrasquilla y Carlos C. Pues convencen de tal manera a los contertulios que ellos dicen, listo, está bien, Antioquia sí tiene materia para una novela, pero ya ahora ustedes nos tienen que probar cómo en una novela Antioquia puede ser vista. Como Carlos C. jamás se le había medido a la creación literaria de ese nivel, la tarea le quedó a Tomás Carrasquilla. Y Carrasquilla presenta Frutos de mi tierra a través de una revista que, si mal no estoy, me puedo equivocar, fue la del Montañés o la Miscelánea, una de las dos revistas muy importantes en la última década del siglo XIX antioqueño. Y al hacerlo, prácticamente eso se convierte en la carta de ciudadanía o el nacimiento oficial de la novela en Antioquia, ¿cierto? Frutos de mi tierra, listo. Pero ojo que Frutos de mi tierra salió de un espacio en el que participaban estos dos, que era el Casino Literario. Y el Casino Literario solo existe porque hay un espacio que antes de la tertulia les permitía a ellos el encuentro. ¿Y ese espacio cuál es? Entonces yo digo, tiene que ser Librería Restrepo. Pues le cuento que de Librería Restrepo no hay sino 2 fotos. Gabriel, vamos a hacer trampa y adelántate un poco ahí en las... Dale una más, una y 2. Devolvete una, Gabriel, porfa. Esto es parte del interior de la Librería Restrepo hacia el año 38, ¿cierto? Ya la librería no le pertenecía a Carlos C., porque cuando él fue presidente en el 10, vendió, ¿cierto?, su propiedad. Esta fue una librería creada en asocio. Pero esa parece más una papelería que una librería. Un almacén desastre. Mire la otra. Dale a la siguiente, Gabriel, porfa. Miren eso. Miren todos estos artículos. ¿Cierto? Eso es como una cacharrería, como un almacén de variedades. ¿Cierto? No una librería. Es que no se sostendrían como librería, seguramente. Pero entonces lo que estás diciendo es de importancia sociológica y hacia allá vamos. Y es que las librerías nuestras son espacios muy curiosos porque en realidad son espacios mixtos. Es decir, aquí sí hay un público lector, pero ese solo público lector no hace posible que el negocio se mantenga. Entonces, como esta gente surge es desde el comercio y no desde la cultura impresa, entonces ellos dicen, no, les voy a vender, les voy a traer lo que se consume en términos de lectura, pero como esto se tiene que mantener y yo tengo clientes que ya sé que les gusta todo el tema, por ejemplo, o que les gusta todo lo que tiene que ver con artículos para el hogar, o que necesitan todo lo que tiene que ver con implementos de aseo, o que necesitan todo lo que tiene que ver con asuntos de salud. Entonces, en la publicidad, que es la que está en las diapositivas anteriores, uno ve que, además de que es librería y papelería, venden de todo, ¿cierto? Venden de todo. Pero entonces, dale. ¿Tienes noticia que él era abogado de las cartas? Sí. O sea, tenía una conexión muy clara con los alemanes. Sí, así es. Pero aparte de eso, importaba papel vallado. Sí. Que vendía en su librería Así es. antes de ser presidente. Sí. ¿Cierto? Luego, tengo entendido que la vende muy poco después de ser presidente. Tengo entendido, pero bueno, ya.
ya tú verificarás el dato. Lo que corrobora entonces tu tesis de la vida económica, cultural, artes, porque es que él, de hecho, después de ser presidente, siguió con los alemanes. Sí. Entonces va a haber ahí una... La construcción del Banco Colombo-Alemán, que tiene que cambiar a Banco Comercial Antioqueño, que luego se va a llamar Bancoquia, ¿cierto? Es parte de esas experiencias que en su relación muy estrecha con todo lo que tiene que ver con el escenario alemán, va a buscar que no solamente se siga dinamizando y enriqueciendo ese intercambio con el mundo europeo a través de la escena alemana, sino también que eso vaya repercutiendo en otros espacios del país. Leía por ahí que él hizo parte de los primeros directivos de la Naviera Colombiana, que es un ejercicio que va muy de la mano con la consolidación de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, esas experiencias están todas enmarcadas en un gran fortalecimiento del aspecto económico, pero sin descuidar los distintos frentes en los que se intersecta o converge con la política y la cultura, ¿cierto? Entonces, a mí la curiosidad grande que me queda es, se habla mucho del casino, pero no se dice dónde surgió ni cuándo surgió. Dice que el casino es de 1887, pero no dice cuándo surgió la librería. Y a la librería se le cita por lo que aparece en la prensa, pero a comienzos del siglo XX, ¿cierto? Lo que resulta ser muy curioso porque Carlos E. ya venía participando del mundo académico y cultural de la ciudad mucho antes de que la librería apareciera, al menos en términos publicitarios, y no es fuente del todo confiable lo que dice Rafael Vega Bustamante, porque él pone librerías de finales del siglo XIX, las pone en la década del 20, porque él dice, yo se las escuché a estos libreros viejos con los que yo empecé a trabajar en el oficio, y esa gente no pudo tener noticia de las librerías a finales del 19, sino empezando el siglo XX. Entonces tiene que ser del 20 para arriba, pero uno se va al primer directorio de la ciudad, que es de 1906, y ahí ya están. Y es que vuelve a estar Carlos E. con la Sociedad de Mejoras Públicas y ese directorio que es auspiciado por la sociedad. Ajá, que es de 1899, ¿cierto? Entonces, devolvámonos. Esta estaba en Carabobo con Boyacá, un edificio muy famoso para la época que se llamaba el edificio Duque, pero no lo he encontrado todavía. No podría decir si es tal en este momento donde está, por decir algo, Govindas, o donde está la Media Naranja, no sé, pero es Boyacá con Carabobo. Y es una zona reconocida por muchas librerías, es una zona para la época reconocida por muchas librerías, por la presencia de muchas librerías. No, que ahí hay un edificio, yo no sé si eso es Boyacá, pero hay un edificio que tiene como unas figuras. Las cabezas. Pero es el edificio Víctor, pero ese es de los 20. Un edificio muy bonito, pues, ¿cierto? Que incluso fue sede de una empresa discográfica que tuvo presencia en Colombia a través de los oficios de la familia Bedut. Y esas cabezas que las hizo Bernardo Vieco, ¿cierto? Eran como semejanzas de las gárgolas, pero ya no eran demonios, sino cabezas, pues, humanas, ¿cierto? Es un edificio muy bonito, un edificio que, entre otras cosas, hizo una firma muy importante para la vida de la ciudad, que es la firma de Horacio Marino Rodríguez, que es la misma que construyó lo que hoy es el Museo de Antioquia, que era el Consejo Municipal, ¿cierto? Pero bueno, Alejandro. La fundación del casino y la librería no se registraban en la notaría. La de la librería sí, pero la de las tertulias no, porque como son espacios en donde desde el ámbito de lo privado se quieren expandir las posibilidades de acceso al conocimiento, de construcción de una visión crítica, muchas veces a contracorriente. Entonces no, el casino literario era un espacio cerrado. Las librerías y los cafés iban a permitir que las tertulias se desarrollen en espacios o semipúblicos, ¿cierto? O semiprivados. En la propia librería se organizaba a una hora determinada, concurrían
esos que daban vida a la tertulia, y acompañados de cualquier bebida o de una comida, pues se hablaba del tema que muchas veces tenía que ver con las materias que predominaban o que más gustaban dentro de las librerías. Por ejemplo, para la Continental fue un elemento característico todo lo que tenía que ver con música, y especialmente con música clásica, porque Rafael Vega Bustamante era un experto melómano. Entonces lo que hizo fue que quienes del mundo académico y del mundo de la literatura y del periodismo gustaban de ese tema, concurrían, y él desarrollaba las tertulias a propósito de ese tema. Bueno, además tuvo pues una columna en varios periódicos de la ciudad. Pero si las librerías tienen protocolo notarial, ahí se buscaría el origen de la librería. La librería sí, pero entonces píllese esta, que por eso es un ejercicio como de microhistoria. Uno se va al Archivo Histórico de Medellín y uno busca librería Restrepo y no hay. Hay digitalizado por ahora, porque ustedes saben que el acceso al Archivo Histórico de Medellín en este momento no es posible de manera presencial. Entonces uno lo que hace es consultar el catálogo para luego decir, tengo necesidad de revisar este material, y a uno le agendan una cita. Ya no es como antes, que uno podía ir normal, programar sus jornadas. Entonces uno busca librería Restrepo, no aparece. Uno busca librería de Antonio J. Cano, no aparece. Uno busca otra que es muy famosa a comienzos del siglo XX, librería Carlos A. Molina o Camolina, no aparece. Entonces habrá que ir a buscar. Notarial del Archivo Histórico de Antioquia. Es muy probable. Y eso quiere decir que el predio o ese negocio pudo haber tenido nombre, pudo haber existido antes de todo el material notarial que tiene el Archivo Histórico de Medellín y bajo otra denominación. También puede ser. Entonces, bueno, eso obliga ahí como a otros ejercicios de pesquisa casi detectivesca. Ahora sí, volvámonos, Gabriel, devolvámonos ahí. No, la que sigue, porfa. Listo. Entonces, bien. Entonces tenemos, después de esa trampa que hicimos para mostrar que las únicas fotos que hay de la librería Restrepo son esas dos y no tiene cara de librería, ¿cierto? Nosotros tenemos estos tres casos. La librería de Carlos A. Molina, Camolina, ¿cierto? Ahí en ese mismo sector, Carabobo con Boyacá, y miren todo lo que vende. Me interesa sobre todo que ustedes se fijen, después de diarios españoles y franceses, perdón, voy a hacer por acá, me voy a cruzar, estatuas, bronces, cuadros, coronas fúnebres, artículos de celuloide. Es decir, hasta películas venden en la librería de Carlos A. Molina, que es el hijo de Juan José Molina, que es un personaje de la vida cultural antioqueña fundamental, porque a través precisamente de su revista La Miscelánea, ¿cierto? Y a través de una publicación que fue como la primera antología de producción escrita en Antioquia, que se llamó Antioquia Literaria, presentó en términos del mundo de las letras lo que Antioquia era en ese momento. Lo recogió desde los comienzos del proyecto revolucionario, es decir, hay discursos de Francisco Antonio Sea, de José Félix de Restrepo y no sé qué más, hasta la última edición de Antioquia Literaria. Recoge incluso textos de Emiro Castos y de Camilo Botero Guerra, ¿cierto? Que son más o menos años 60, años 70 del siglo XIX, ¿cierto? Pero entonces miren de aquí para abajo, por lo que vos decías. Yo te digo que sociológicamente esto es crucial. Entonces, no, yo no solamente vendo librería y papelería, medallas, cristos, camándulas, libros místicos, ¿sí? Entonces Rafael Vega, que es el único que hasta este momento nos ha entregado una memoria de la vida de los libreros en Medellín, que no digamos que es todo lo que hay para decir, pero que es el único testimonio por ahora que podemos tener en cuenta para proponer que se siga escogiendo como un espacio para reconstruir vida cultural e incluso nexos entre economía y cultura en el futuro. Para el caso de la ciudad de Medellín, él dice, pilas, que hasta los años 50
Medellín lo que más conoce son librerías donde venden artículos religiosos. Es decir, más que librerías, nosotros tenemos es vicarias, almacenes religiosos en donde lo que más se consume son novenarios, Biblias y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero en esa transición del 35 para arriba, y es muy interesante porque él mismo pone esa fecha, dice que muchas de estas librerías no llegaron al año 35, y del 35 para arriba empieza su recuento en Historia de Medellín, que es un capítulo muy cortico, apuntes para una historia de las librerías en Medellín, son como 2 páginas y media. Entonces ya empieza a mencionar que surgen librerías específicamente en el campo de las humanidades, específicamente en el tema de la fotografía, específicamente en todo lo que tiene que ver con la música, específicamente en todo lo que tiene que ver con artes plásticas. Y con ellas, él empieza a identificar que la vida de las tertulias es como un correlato de las librerías, ¿cierto? En la medida en que las librerías empiezan a ser reconocidas en el centro de la ciudad, que es otra de las características por las que economía y cultura se juntan, porque recuerden que en el centro de la ciudad, al menos para el caso antioqueño, está el poder económico, ¿cierto? No es algo fortuito que Coltejer, antes de irse hacia sus instalaciones en Itagüí, sus predios estuvieran ahí en el barrio La Toma. No es fortuito que uno de los principales diarios regionales tuviera asiento a escasa una cuadra del Parque de Berrío, es decir, El Espectador. No es fortuito que en el sector de Juan del Corral quedaran las oficinas del Colombiano hasta hace algunas décadas. Entonces, nosotros tenemos alrededor de ese poder económico que es el Parque de Berrío y Guayaquil unos elementos de vida cultural que se están nutriendo y que están enriqueciendo también ese dinamismo económico. Piensen, por ejemplo, que el Teatro Junín, donde hoy funciona el edificio Coltejer, ¿cierto?, hacía parte del proyecto de Gonzalo Mejía, en esa esquina, entre Junín con la 1 de Mayo, ¿cierto? Y en ese punto funcionaba un hotel, el teatro, ¿cierto?, y una parte también para emisoras, porque ahí tenían asiento varias cadenas radiales, por solo poner ese caso. Entonces, nosotros tenemos múltiples evidencias, unas desde la arquitectura, otras desde las mismas experiencias culturales, que nos van diciendo que no van por caminos separados, sino que se van interconectando y una alimenta a la otra, ¿cierto? Se van afectando recíprocamente. Dale a la siguiente, por favor. Esta es la del Negro Cano, Antonio J. Cano, que es una librería bastante particular porque está conectada, a diferencia del Casino Literario, con una tertulia de tipo más político-social. Se llamó el Canapé Republicano. Y en el Canapé Republicano se reunían, entre otros, personalidades conservadoras como Carlos R. Restrepo, pero como las librerías son espacios de interacción muy singulares, hay menciones al Canapé Republicano en donde quienes concurren son liberales radicales como Rafael Uribe Uribe o como Baldomero Sanincano, por decir algo. Y el Canapé deja saber otra cosa muy interesante, que luego la librería de Carlos A. Molina va a refrendar. Como esta gente tiene tanto contacto con la vida escrita, entonces llega el momento en que quienes concurren a sus instalaciones dicen, yo quiero publicar, pero no hay editoriales en Medellín. ¿Sí? A comienzos, pues, no piensen en Bedú, no, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Entonces, ¿qué sucede? Los libreros conocen todo el proceso, solo que se dedican a una parte, que es vender libros, promocionar libros, traer y fomentar el consumo de cierto tipo de libros, pero conocen el proceso. Entonces, como le ocurrió a Europa entre los siglos XVIII y XIX, que no existían los suficientes talleres de impresión, entonces los libreros se convirtieron
momentáneamente por las condiciones de ciertos autores en ellos mismos libreros impresores, en la librería Camolina se imprimió el libro se llama este berraco, es una novela que escribió entre otras cosas el yerno, ¿cierto? De Carlos A. Molina, se llama Lejos del Nido. Lejos del Nido de Juan José Botero sale inicialmente como un ejercicio que desde la librería de Carlos A. Molina se propone para publicar esa obra. Pero él no es editor ni es impresor, pero como conoce todo el proceso se convierte momentáneamente en eso. Y ese es un solo caso, porque en la librería El Negro Cano se auspicia la publicación del segundo poemario de Ciro Mendía y se consigue quien le haga prólogo a ese poemario, que es Baldomero Sanincano, que es otro contertulio de la librería El Negro Cano, ¿cierto? En la visión de Rafael Vega Bustamante, la librería El Negro Cano es de los años 20, pero les recuerdo, este es el libro de Isidoro Silva, 1906, y es 1906 por un accidente, porque la Guerra de los 1000 días no deja que se publique en 1899, entonces esto ya estaba. Por eso digo yo que incluso el surgimiento de Frutos de mi Tierra, que es 1896, corresponde a una experiencia. O no existía la librería Restrepo, pero ya existía un punto en donde la gente sabía que podía ir a comprar libros y que Carlos E. Restrepo en su visión de comerciante era quien los estaba trayendo, solo que no existía todavía esa firma consolidada, librería Restrepo, ¿cierto? Pero es muy probable que la librería y la tertulia surgieran de manera simultánea, ¿cierto? Entonces, es por un error en las memorias de Rafael Vega, que a la librería El Negro Cano se le termina mencionando que es más o menos de los años 20, pero en realidad es desde finales del siglo XIX, ya está funcionando. Y una conexión muy interesante entre política, cultura y economía, ¿cierto? Profe. La relación con las imprentas, tipografías de las comunidades religiosas. Ahí hay también un asunto muy interesante, por ejemplo, con los dominicos, con los salesianos. Ahí hay una relación entre estos personajes como Carlos C. Pero entonces habría que reconstruir esa red, porque el otro asunto, profe, y ahí están como las posibilidades del tema, es que el pragmatismo y el ánimo conciliador con el que funcionaban en la economía y en la política les permitía también en el campo de la cultura múltiples relacionamientos. Es decir, uno hacer coincidir en el espacio de la librería a dos visiones que son la de Carlos E., la de Baldomero Sanincano y la de Ciro Mendía, pues eso no es tan frecuente. Eso no es algo que uno pueda decir que como ya existe el café o la librería, entonces allá van a concurrir sin importar qué, porque también se dio el caso completamente de que a ese café solo asisten los más radicales del conservatismo, ¿cierto? A ese café solo asisten los más radicales del liberalismo, ¿sí? Por decir algo. O ese café solo es frecuentado por periodistas, o ese café solo es reventado o habitado por abogados o ingenieros. Entonces, yo sí pienso que esas redes que hicieron posible que esos libros emergieran en el escenario de la Medellín de la época, si no se contaba con las editoriales, pues muy seguramente tiene que ver, como decís vos, con esa conexión con las comunidades religiosas. Es como quien se acerca al cine y dice que la primera proyección en Medellín no se hizo en un teatro, sino en un colegio, y fue porque esos hermanos ignacianos de la época dijeron, listo, venga, aprovechemos que está esa tecnología, miremos todas las posibilidades que tiene, hagamos esa proyección acá, ¿cierto? Es probable, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, lo que hizo Fidel Cano a través del Espectador es que una vez las imprentas iban saliendo de circulación en
propiamente en el funcionamiento del periódico, entonces les daban una segunda y tercera vida en esos talleres de impresión para que pudieran alimentar o periódicos más pequeños o el funcionamiento de eso que nosotros no podríamos llamar en este momento editoriales independientes, pero que sí eran talleres de impresión que ayudaban a que esos libros también circularan, porque no tenían pues como el capital suficiente para hacer toda la gestión ante las editoriales del momento, ¿cierto? Fidel Cano era liberal, ¿cierto? Fidel Cano liberal, tal cual. ¿Qué diferencia tan grande? Fidel Cano liberal y muy santo, ¿sí? Mientras que Carlos Herrera es un poco conservador y muy picaflor, ¿cierto? Ajá. Picaflor. Yo me siento muy agradecido de que como yo no escogí ese tema, entonces yo puedo seguir hablando de las librerías y voy a quedar bien, ¿cierto? Porque uno se los encuentra de un lado y del otro, ¿cierto? Frente a ese asunto. Yo vuelvo a mis librerías, yo no sé, yo sobre eso no sabría decir, yo vuelvo a mis librerías. Yo solamente quería que, aparte de esa chacota que era improcedente en ese momento, entre 1890 y 1910 hay algo muy curioso en lo que has planteado, y es que en Medellín hay alrededor de 3.000 revistas, y si durante todo ese tiempo pues venían y se terminaban, ¿sí? Pero era una población tan pequeña, ¿sí? Era una producción tan alta de revistas que es anecdotario, que se dice, ¿cómo así que tantas revistas? Eso lo han ya investigado, que se ha dedicado a historia cultural, no deja de sorprenderme a mí ese volumen de... Claro, yo, don Luis Efraín, te soy muy sincero, no tengo la cifra exacta, pero sí sé que, por ejemplo, en María Cristina Navarrete o la misma, pues, Tatiana Pérez, la profe, pues han hecho acercamientos como a ese asunto de la producción cultural en el último tercio del siglo XIX en Antioquia y comienzos del XX, y uno sí, lo primero que empieza a identificar es que hay un volumen muy significativo de publicaciones literarias y culturales, algunas de vida muy efímera, ¿cierto? No superan los 3 números, los 4 números, o no superan los 2 años. Aún así, lo que revelan es un gran consumo cultural para una sociedad que hasta unos años antes, pues miren lo que dice Francisco de Paula Muñoz, pues en realidad no se le veía en ningún momento que tuviera tal dinamismo cultural, ¿cierto? Eso es muy interesante, eso va a marcar buena parte de la primera mitad del siglo XX, es decir, no se queda en esos años finales del siglo XIX, sino que se extiende a la primera mitad del siglo XX, y yo creo que incluso en los años 60 y 70, con ya todo el movimiento universitario, tiene un segundo momento en el que se revitaliza, pasa por otras condiciones, pero se reavivan las tertulias, se reavivan los espacios de encuentro académico y cultural, se reaviva la publicación periódica y la publicación de libros para alimentar la escena de la opinión pública y lo que tiene que ver también con la vida cultural de Medellín. Es que no nos vamos muy lejos. Norma, por ejemplo, surge como iniciativa de uno de los movimientos inicialmente estudiantiles de izquierda muy fuertes en el país, pero entre sus creadores hay personas que pertenecen al movimiento académico y cultural de Medellín de los años 60 y 70, ¿cierto? Como por ejemplo los Melo, por decir algo, ¿cierto? En su conexión con Norma. Y hay otro caso, pero eso ya es superior a esta charla, que es por ejemplo lo que sucede cuando Oveja Negra empieza a publicar la obra con autorización de García Márquez, y aquí en un caso muy curioso, ya nos había ocurrido a comienzos del siglo XX con el tema de las piezas arqueológicas, ¿cierto? Una persona se dedica a vender en el mercado negro, ¿cierto?
las obras de García Márquez, incluso antes de que lleguen a las librerías las ediciones autorizadas, ¿cierto? En Universo Centro le hacen una crónica excepcional a ese personaje, ¿cierto? Reconstruyendo cómo él hace empresa vendiendo pues de manera ilegal ediciones de bolsillo del autor más universal que ha tenido Colombia, ¿cierto? Entonces eran ediciones idénticas a las que Oveja Negra iba a poner en circulación. ¿Cómo las conseguía? No sabemos, pero ahí está, ¿cierto? Y tiene que ver también con las condiciones nuestras de cómo nosotros le hemos dado vida a gran parte de la economía antioqueña por más de siglo y medio desde el comercio. Es que en el siglo XIX se hacían desfiles para honrar la vitalidad de la ciudad, rememorando o exaltando el papel del comercio, bajo el signo de Mercurio. Tituló María Teresa Uribe Hincapié en sus estudios sobre la Antioquia del siglo XIX, esos desfiles con los que participaban la sociedad de comerciantes y artesanos en el marco de las fiestas populares de la ciudad. Entonces, el comercio sigue estando muy presente como un renglón fundamental de la economía antioqueña, y desde ahí uno empieza a ver también vasos comunicantes con otras experiencias, como por ejemplo las librerías. No podían dedicarse solo a la venta de libros, entonces era una cacharrería, una miscelánea, una tienda de víveres, porque yo puedo conseguir nuevos clientes porque vienen a comprar lo que siempre han encontrado y dicen, ve, pero estos libros ¿de dónde son? Háblame de ellos. O al revés, yo vengo por los libros pero me encuentro una serie de artículos del hogar y digo, tan bueno esta librería donde me puedo encontrar de todo, ¿cierto? Entonces le jugaban a ese asunto hasta que se consolida la librería como espacio, y ya como espacio empieza a tener unos elementos diferenciadores. Pero según Rafael Vega Bustamante, que es el que hace el ejercicio más juicioso con el que podemos nosotros hasta ahora leer la vida de la ciudad desde las librerías, eso solamente pasa del 50 para arriba. O sea, nosotros en la primera mitad todavía tenemos esos espacios mixtos y tenemos, como bien decías vos, una vida cultural muy intensa desde la publicación de revistas, y esas revistas, si uno empieza a mirar, no surgen de manera espontánea, no surgen solitas, sino que se explican en esa posibilidad de tener esos espacios en los que esos escritores, artistas, publicistas, figuras de la política convergen, como son las librerías, y a la par con las librerías, los cafés, ¿cierto? Entonces desde ahí es que van contribuyendo. Carlos E., por ejemplo, ya te da la palabra don Luis Efraín. Carlos E., por ejemplo, tuvo una revista, se llamó Colombia, por espacio de casi 20 años, y esa revista surgió en el marco de la tertulia que se desarrollaba en la librería del Negro Cano, ¿cierto? Dale. Es que me diste la oportunidad porque hablaste de García Márquez, y entonces con esto de las librerías hay una anécdota muy curiosa de que a él lo invitaron a China para dar una charla sobre su producción literaria, y un chino, un muchacho, se fue volado feliz a decirle, maestro, por favor, fréndeme. Esta es una novela suya ya en chino. Era pirata. Pero no se la firmó. Pero ¿cómo? No, si yo no he autorizado Ajá. La traducción. Claro. Sí, pero ya está en el mercado. Ya está en el mercado, así es. Sí la firmó Efraín. Que no la firmó. Pero si no la firmó. Que no la firmó. Entonces, bueno, aquí pues también tuvimos ese caso pues como con la piratería, que me acordé cuando estábamos hablando de ese tema de cómo en términos también de la cultura pues hay distintos renglones de la economía que se dinamizan, ¿cierto? Dale porfa a la siguiente. Esta es la librería Restrepo, ¿cierto? Pero entonces miren aquí abajo con qué se cierra: especialidad en objetos artísticos para regalo, ¿cierto? Porque estos son espacios mixtos, ¿sí? Pero son muy importantes porque le van dando a la ciudad la posibilidad de encontrar, digamos, unos lugares en donde
repito, como no había unas reglas establecidas de qué era lo que tenía que suceder allá, entonces las mismas personas van configurando o dando personalidad a esos espacios. Y hay tertulias que se mantuvieron por varias décadas o incluso librerías que se convirtieron en negocios familiares. Por solo poner un caso, bueno, me interesan dos. Uno es la librería nueva, ahí sobre Junín, a todo el frente del edificio Coltejer, desde 1926, ya hoy no existe, pero fue un negocio familiar, ¿cierto? Ahí hay dos generaciones que se dedicaron de lleno a ese tema. Y por ahí muy cerca, detrás de la Soma, donde está la librería Dante, ahí hay 3 generaciones. Esa librería sí cerró más tarde, pero hacia 1927 se crea la librería Dante y su propietario, sus hijos y sus nietos mantuvieron el negocio, a pesar de que la gente muy rara vez identificaba que alrededor de todos esos almacenes de artículos médicos y de la librería Legis, pues había una librería que tenía no solamente contenido esotérico, que era lo que más distinguía a la Dante del 80 para arriba, sino todo lo que había de literatura académica universitaria, antioqueña y nacional, se podía conseguir ahí, ¿cierto? Por poner esos 2 casos, ¿sí? Y ni qué decir pues de la científica, que esa cerró hace poco, que fue como una hija de la librería nueva. Entonces, vamos a la siguiente, porfa. Listo. Entonces yo cogí 3 casos, muy rápido, ya para abrirles a ustedes comentarios, preguntas. Me extendí mucho reconstruyendo qué pasaba y por qué resultaba tan interesante esa conexión entre Casino Literario y Librería Restrepo. Pero entonces, bueno, digo que es un ejercicio de microhistoria en construcción. ¿Por qué? Primero, porque como bien lo plantea la microhistoria, un pequeño acontecimiento que no ha sido advertido, no ha sido estudiado o que se tiene muy poco en cuenta en las historias que ya hemos construido, asimilado o incluso compartido, me puede permitir a mí ver esa misma realidad de otra manera o incluso tensiones, problemas, dificultades que esos relatos o esas historias o las imágenes precedentes no dejaban ver. Y ese me interesa bastante por una razón, porque en el caso específico de la librería Restrepo, que está el reconocimiento de que Carlos R. Restrepo no solo fue político, no solo fue empresario, sino también un agente cultural interesante, nosotros no hemos todavía hecho ese ejercicio de la manera suficientemente juiciosa para entender ese Medellín en el que si la cifra pues que don Luis Efraín nos proporciona es cierta, entre finales del 19 y comienzos del 20, solo en publicaciones periódicas, pues uno puede hablar de 3.000 publicaciones, ¿cierto? Para una ciudad que no tiene ni siquiera el 1.000.000 de habitantes, ni el medio millón de habitantes, porque Medellín lo alcanza es después de los años 20, ¿cierto? Entonces, pero es muy interesante tal nivel de producción alrededor de la cultura impresa. La librería del Negro Cano, ya hablé sobre ella, hablé sobre el canapé republicano, que es un ejercicio muy valioso porque en una librería se construye un espacio de conversación sobre la política y sobre la política en términos muy peculiares porque coinciden personas de orillas partidistas muy diferentes, pero ahí tienen asiento. Y que de ese espacio surgen también posibilidades para entender la relación entre el librero y el taller impresor. Por el caso que les mencionaba de Ciro Mendía, su segundo poemario, en este momento se me olvida cómo se llama, está dedicado al padre, a la memoria del padre de Ciro Mendía, pero lo que más me llamó la atención fue, sale de una librería y el prólogo lo hace una de las figuras intelectuales más importantes del liberalismo para el momento, que es Baldomero Sanincano. Y eso es todo gracias a lo que la librería permite, o sea, que converjan personajes de esa talla.
Y el último caso, de ese sí voy a hablar con cierto detalle, es la librería Continental. En el hoy edificio Continental ya no existe, es una yerbatería y un parqueadero. Perdón, en algún momento yo vendría a hablar de economía y cultura, de los fantasmas de las librerías, y les contaré en qué se convirtieron cada una, ¿cierto? Pero en este caso, la librería Continental fue un ejercicio de don Rafael Vega Bustamante que permitió sobre Junín y luego sobre la playa que la gente conociera principalmente publicaciones francesas alrededor de la música clásica, y que reconociera que en la Continental tenía su propia tertulia dedicada específicamente a ese tema. Y don Rafael se convirtió en un personaje aún más público, porque escribía en la prensa local sobre los distintos conciertos y veladas musicales que tenían lugar en Medellín. Y alrededor de la librería se concentraron o se congregaron personas que tenían que ver con la cultura del espectáculo. Por solo mencionar uno, Marco Antonio Peláez, está enterrado en el cementerio San Pedro, y que tiene que ver con toda esta promoción en la Medellín de los años 40 y 50 de la música clásica, que luego le va a dar vida a Prolírica, se me olvida cómo se llama la otra. Son dos grandes organizaciones que todo el tiempo están trayendo de distintos lugares del mundo esas manifestaciones de la música para que la ciudad las disfrute, y que dejan una huella que es de tal valor que luego nosotros vamos a encontrar lo que hace Suramericana o lo que hace el Teatro Metropolitano, ¿cierto?, al día de hoy. Y me faltaría mencionar en esa conexión entre librerías y otras expresiones culturales, la librería Aguirre, pero ya el tiempo no me dio, porque es muy interesante, porque Alberto Aguirre no era librero, decide crear la librería porque siente que hay dos grandes campos que las librerías no cubren entre los años 50 y 60, que son la fotografía y el fútbol, y a la par crea su propia revista de cine, se llama Cuadro, con unos amigos, ¿cierto?, entre ellos Darío Ruiz Gómez, y convierte la librería en un espacio que va a posibilitar que incluso proyectos editoriales de otros lugares del país aparezcan. El caso, que me parece que también es interesante mencionarlo acá, de que los costeños publiquen en Antioquia, pues es como un ejercicio que nosotros todavía no hemos reconstruido, sobre redes intelectuales que vencen imaginarios regionales, donde nosotros decimos es que esta gente nunca habla, esta gente no se cruza. No, resulta que una de las obras de Gabriel García Márquez se publica en la librería Aguirre, ¿cierto? Aguirre se convierte en editor para publicar una obra de Fernando González que es rechazada en Vedud, y luego para publicar, que no recuerdo si es El coronel no tiene quien le escriba, creo que sí, ¿cierto? Creo que fue una novela que se rechazó en mucha parte. Y en el caso de Fernando González creo que es El remordimiento, la que Aguirre ayuda a editar. Y lo otro que es interesante es que, pero ese no sé si tiene que ver con librerías, qué pena dejar abrir con una bruma y cerrar con una bruma, pero Ediciones Papel Sobrante, que tiene que ver con un poeta, escritor, periodista como Óscar Hernández y como Manuel Mejía Vallejo y todo ese grupo pues del movimiento literario de los años 50-60, le publicaron a José Félix Fuenmayor La muerte en la calle, en esa editorial, Ediciones Papel Sobrante. José Félix ya era una figura muy reconocida de la literatura nacional, no solo de la literatura caribe, pero es un asunto excepcional, que siendo ya tan reconocido y prácticamente en el ocaso de su vida intelectual, pues no hubiera una editorial o bogotana o extranjera, incluso por la relación del Caribe con otros espacios culturales en América Latina, que le hubiese publicado ese libro, y en ese libro pues hay cosas maravillosas como el mismo cuento pues que le da nombre. Entonces, en esta relación entre economía y cultura, librerías, cafés y en este caso pues también pequeñas editoriales, creo yo que son una buena manera de cerrar este ciclo de historia, y les agradezco si de pronto hay preguntas, comentarios.